Bueno, ¿cómo andan? Estoy probando una aplicación nueva que es Loom, así que espero que funcione. Para esta semana quería dejarles una actividad un poco como introductoria o de presentación de cada uno de nosotros, de nosotras, que consiste en realizar una autobiografía lectora. ¿Qué implica una autobiografía, no? Como bien lo dice el nombre, biografía es la escritura de una vida. Cuando hablamos de una biografía, estamos escribiendo sobre la vida de alguien, y cuando hablamos de una autobiografía es porque obviamente estamos hablando de nuestra vida. Pero yo no les estoy pidiendo una autobiografía, sino una autobiografía lectora. ¿Qué implica esto? Que me escriban una autobiografía, o sea, una relación de su vida, que tratemos de ir hasta el pasado y que tratemos de recordar, ¿sí?, cuál fue nuestra relación con los textos. No estoy hablando de libros, sino de textos. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, ¿cuáles fueron todos esos textos, ¿sí?, que nos fueron construyendo y que se nos quedaron grabados por alguna razón? ¿Por qué digo textos y no digo libros? Porque siguiendo a Laura de Betach, que es una autora que ahora les voy a mostrar unos fragmentitos de una entrevista, que escribió este libro que se llama La construcción del camino lector, aparte de que ella es escritora de literatura infantil y juvenil, una gran representante de la literatura argentina. Ella habla, y a mí me gusta mucho ese concepto, de textoteca interna, o sea, de los textos que tenemos internamente, no de los libros que tenemos internamente. El libro es otra cosa, es un objeto cultural. Ella está hablando de otro tipo de cultura, que es la cultura familiar, la cultura popular que se transmite oralmente la mayoría de las veces. Entonces, habla de los textos que tenemos desde muy chiquitos, las canciones infantiles, los poemas, las nanas, las canciones de cuna, los juegos de manos con nuestros amigos o amigas en la calle, los juegos de ronda, los versitos, las frases que nos decían nuestros abuelos, nuestros mayores, los refranes, las canciones que traían tal vez los inmigrantes, que fueron pasando de generación en generación y que nos fueron haciendo un entramado que muchas veces es familiar, que muchas veces es del pueblo, y que se va haciendo como un entramado cultural, ¿sí?, de textos que nos tejieron, con los que crecimos, que a veces nos escuchamos repitiéndoselo a nuestros hijos. Trabalenguas, que después cuando vamos creciendo otra vez son versitos, poemas que repetíamos de chicos, de más adolescentes, frases que leímos en algún lado y que nos quedó cuando ya pudimos empezar a leer, fragmentos de poemas, poemas enteros, canciones. Esta cosa de, ella dice que permanentemente la gente siente que no es lectora porque la institución escolar y cultural dice que ser lector es aquel que lee muchos libros. Entonces ella dice, no, hay que deconstruir la palabra lector y volver a construirla con otro concepto. Lectores somos todos porque estamos todo el tiempo leyendo el mundo, leyendo la realidad y escuchándola. Entonces, con todo eso, también somos lectores. Entonces, me gustaría que empezaran a hacer en esta semana como un buceo por nuestra infancia, por nuestros recuerdos, y volver a convertirse en lectores. Entonces, decir, yo soy lector y yo soy lectora porque tengo todo este bagaje de textos adentro. Esto me decía mi abuela cuando era chiquita, y esto me decía mi mamá o mi papá o mis hermanos mayores, o en el barrio jugábamos con esto. Y todos estos textos me fueron marcando. Y si uno va, ¿no?, metiéndose adentro y deconstruyendo todo eso, va encontrando que un texto está enganchado con otro y con otro y con otro, y que somos eso nosotros también. Somos esas palabras que escuchamos, que nos dijeron, que leímos, que dijimos. Me gustaría que hicieran eso, ¿no? Un pequeño ejercicio de presentación, ¿no? Solamente, hola, soy María José, me gustaría conocerlos, pero a partir de ese entramado de textos internos. A ver qué recuerdan ustedes de esa infancia y después de los primeros años de la niñez y después de la adolescencia y ahora de la adultez. ¿Qué textos? ¿Sí? Los que recuerden. Sobre todo en la infancia está más relacionado con esto de la oralidad de nuestra familia, ¿no? De nuestros mayores. Si les cantaban canciones de cuna, si les decían cuentos, eran los cuentos tradicionales, eran otros, eran anécdotas familiares las que se contaban. Estuve usando esta plataforma en realidad porque quería, por un lado, compartir unas palabritas de este texto, unas citas para que entiendan el concepto que uso siguiendo a Laura de Betach, de textoteca interna y no biblioteca interna, porque no estoy hablando de libros, y compartirles unos fragmentitos de un video de ella hablando justamente de esto, que después se los voy a dar para que lo vean entero si tienen ganas. Laura de Betach, en este libro que les digo, La construcción del camino lector, de Editorial Comunicarte, explica
Voy a leerla directamente a ella. Dice, me interesa que cada persona logre tener una visión panorámica de lo que es la construcción de su camino lector. No existen lectores sin caminos y existen pocas personas que no tengan un camino empezado, aunque no lo sepan. Es importante reconocer la existencia de los textos internos. Todo lo que uno percibió, escuchó, recibió por distintos medios, cantó, copió en cuadernos, garabateó, etc. La mayoría de las veces por diversas circunstancias de la vida, llámense falta de memoria, prejuicio, falta de espíritu lúdico, o porque simplemente la cultura en la que vivimos no estimula esa manera de leerse, dejamos ese bagaje interno sin considerar. El camino lector personal no es un camino de acumulaciones ni es un camino recto. Consta de entramados de textos que vamos guardando. Unos van llamando a otros y en ese diálogo de la persona con el texto se teje una trama propia, un piso para el viaje que no es difícil de hacer crecer una vez que se descubre y se valoriza. Muchos de nosotros nos percibimos como no lectores y la ansiedad por llegar a ser lectores, por cumplir con imperativos no siempre claros, nos lleva a contabilizar solo lo que leímos o no leímos según cánones escolares o académicos generados en base a normas discutibles. Sin embargo, la mayoría de las personas no carecemos de lecturas realizadas si ampliamos los conceptos de lectura y de lector. Permanentemente hacemos diversas lecturas de la realidad a través de la escucha o en situaciones no formales que no se valoran por considerarse sistemáticas o eventuales. Algún texto que nos impactó, fragmentos de poemas o poemas enteros, frases que quedan en la memoria, lecturas imprecisas que no recordamos, pero que ocupan espacio e intervienen en la dialéctica entre el lector y el texto. Dice, por ejemplo, habla de las nanas, de las canciones de cuna, de los juegos infantiles. Un poquito más adelante, a ver, me he marcado acá. Dice, cada uno de nosotros fue construyendo una textoteca interna armada con palabras, canciones, historias, dichos, poemas, piezas del imaginario individual, familiar y colectivo. Textotecas internas que se movilizan y afloran cuando se relacionan entre sí. A la manera de las retahílas infantiles, podemos decir que en cada persona hay muchos textos, que la unión de los textos de muchas personas arman los textos de una familia, de una región, de un país. Las formas literarias no son arbitrarias, no nacen solo por una voluntad estética de las personas que escriben, de los pueblos que escriben. Nacen porque suelen ser una manera de construcción que circula y moviliza. Bueno, sigue, es muy interesante, por si a alguno le interesa. Entonces, me gustaría que hagan eso, que me cuenten su autobiografía, pero a partir de quiénes son o de qué textos están formados ustedes. Quería ver si puedo compartir, a ver, voy a achicarme a mí, que no sé para qué me veo tan grande, ahí. Este es un video de Laura de Betach, que lo pueden encontrar, es un fragmento de la entrevista, pero ustedes pueden buscarla entera, es muy interesante y habla sobre este tema. A ver si lo puedo compartir. ¿Se puede poner pantalla más grande? Sí, perfecto. A ver. Habla de las leyendas, ¿no? Populares.
Pongo pausa acá. Eso también es un tema porque me suele suceder en mis alumnos adolescentes que también les cuesta reconstruir, o sea, no les cuesta reconstruir o encontrar los textos de la infancia, pero sí en la adolescencia van perdiendo ese vínculo con los textos orales, porque ya la abuela ya te los contó o la abuela ya no está, entonces empiezan a hablar de series y también, digamos, no sé si las series actuales, pero por ejemplo yo me acuerdo que a mí me encantaba ver El Zorro, que la siguen dando en Canal 13, ¿no? Entonces digo, también pueden ser esos textos que son visuales y que son cinematográficos, también los pueden pensar, si en la infancia o después en algún momento algún texto cinematográfico. Y pensaba, esto que habla de los textos populares, yo al vivir en la ciudad de Cámara de Plata no tenía tantas leyendas como si se tiene en los pueblos, en los lugares más rurales, ¿sí? El pomberito, algunos de duende, de la luz mala, hay un montón de leyendas que se transmiten, ¿sí? De creencias populares. Los inmigrantes también tenían muchas que tienen que ver a veces con la religión, pero sí me acuerdo mucho, me crié con mi abuela y de las canciones que mi abuela cantaba de España, que eran como villancicos, o de juegos de palabras. Tengo mis dos abuelas que hacían el mismo juego de palabras, decían, una decía, ¿querés que te cuente el cuento de la buena pipa? Y yo entendía, decía, sí, abuela, y me decía, no te dije sí. Yo te dije, ¿querés que te cuente el cuento de la buena pipa? Y esta me tenía todo el día, no existía el cuento de la buena pipa. Y yo estaba desesperada porque quería que me lo contara. Y mi otra abuela decía, ¿querés que te cuente el cuento del pico picorento de Cóncor y va? Y yo entendía que era un juego de palabras, ¿no? Entonces lo seguía. Pero yo me acuerdo de eso, o de tangos que cantaban en casa, o de, mi mamá siempre tenía una frase que la decía su abuela, que la decía mi abuela, con el estómago vacío no se juega, con el estómago vacío no se juega. Yo hoy, imagínate que ese texto me habrá marcado, que mis hijos no comen más, y me desespera que no coman. Que la comida tenés que comerla, no se puede estar sin el estómago vacío. Entonces digo, hay textos que nos van marcando, traten de bucear en eso, y de hacer un texto breve, de una hoja, con, si escriben más, lo que quieran, pero en realidad pensando en eso, en esos textos que nos construyeron, ¿no? Esta cosa de frases, canciones, poemas, versitos que nos fueron construyendo y que tal vez hablan de un imaginario cultural familiar, ¿no? De algo que lo hablamos con nuestros primos o con, ¿te acuerdas cómo decía la abuela? ¿Te acuerdas cómo decía el abuelo? Tratemos de reconstruir. Tal vez algunos no tienen esa historia familiar, pero alguien mayor les contó alguna vez un cuento, alguno de los cuentos tradicionales, ya dice Pinocho, ¿no? Entonces los cuentos tradicionales, no desde Disney, del texto, sino los cuentos tradicionales de la infancia, de los tres chanchitos, que hay diferentes versiones, de Caperucita, puede ser alguno de esos también. Comparto un poquito más de Laura de Betach y ya los dejo.
Bueno, se los voy a dejar porque si ustedes quieren seguir viéndolo, se los voy a subir para que lo chusmeen, porque es muy interesante escucharla, porque esto es volver a revalorizar también lo que es la cultura popular, ¿no? Y no siempre esta idea como muy de una elite de que la cultura es esto, por eso digo, de los museos y de la biblioteca, ¿no? La palabra cultura es ser culto, no es aquellas personas que solamente tienen, porque hay dos excepciones de la palabra cultura. La cultura es la manifestación de los pueblos, ¿sí? No es ser culto en el sentido de tenés instrucción académica, tenés títulos, tenés saberes académicos. Es volver a revalorizar la cultura como una manifestación popular, ¿no? La manera de comunicar algo que tienen los pueblos. Entonces, por eso digo, me gustaría que hiciéramos este ejercicio para volver a amigarnos con todo ese bagaje cultural que tenemos y que a veces en la vorágine de la vida lo vamos olvidando. Así que les dejo la consigna, la vuelvo a repetir, escribir una autobiografía lectora, ¿sí? Escribir un pequeño recorrido hasta el día de hoy, desde nuestra infancia hasta el día de hoy, puede ser desde la panza, si mamá está viva y tenemos relación con nuestra madre, ver si nos contaban canciones, si nos ponían música, si sabemos algo de eso, hasta el día de hoy. ¿Cuál es nuestra relación con los textos? ¿Qué textos nos marcaron? No solo qué libros, puede haber libros también, pero qué textos nos marcaron hasta el día de hoy, ¿sí? Si les acuerdan, si recuerdan las frases, pónganlos más rico, más interesante. Me gustaría que el miércoles me mandaran un borrador, ¿sí? Al grupo o por privado, así yo los voy corrigiendo, más que nada para ver algunas cuestiones de escritura. Recuerden esto, la escritura es un proceso, no es de un día para el otro yo voy a escribir un texto perfecto, ningún escritor. Entonces es escribo, borro, escribo, yo corrijo, hay borradores y lo vamos haciendo. No tengan miedo de escribir porque estamos aprendiendo y es lo mismo que tocar una guitarra, hacer una vuelta carnero, jugar a la pelota, no se nace de un día para el otro, se aprende y se practica y con el tiempo sale. Entonces, a escribir textos se aprende y para eso estoy yo acá, para ayudarlos a convertirse en lectores entrenados y escritores entrenados, ¿sí? Así que todas las dudas que tengan me las consultan. Abrazo.